cerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, aquí estás tú. Y si en el Seol hiciera 10 grados, Señor, he aquí allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas me cubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? Buenos días a todos los que se conectan en esta mañana para exaltar y alabar a nuestro Señor Jesús. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener la alabanza en directo de nuestra iglesia principal, Monte de Sion, en Green Acres, Lake Worth, Florida. Pero vamos a comenzar leyendo las Escrituras. Deuteronomio capítulo 28 dice lo siguiente. Acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones
y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños y de sus ovejas. Bendita será tu casa y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos y que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová te servirá su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que se pusiere tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo, suyo como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Padre, gracias te damos, Señor. Venimos a ti, Señor, en este día para exaltarte, glorificarte y darte toda la honra que solo tú te mereces, Señor. Padre, bendecimos desde aquí a cada uno de los que se conecta, a los que nos están viendo, a los que nos verán. Que la paz de Cristo, su amor y su misericordia esté con cada uno de ustedes. Si hay alguno que esté enfermo, declaramos sanidad. Si hay alguno que está en el hospital, Señor, declaramos que se restaura, Señor. Padre, pon paz en el que lo necesita, Señor. Pon un ungüento en el que tiene dolor, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, te exalto y te glorifico, Señor. Y te damos gracias en este día, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Y dándote gracias, Señor, porque solamente tu gracia es la que nos sostiene. En tu santo nombre, Señor, te damos gracias. Amén. Adorarte con salmos a tu nombre, anunciar tu misericordia, tu fidelidad en cántico de amor, te amo, cántico de amor, en cántico de amor, en cántico de amor. Qué grandes son tus obras, cantaré y me gozaré en tu fidelidad, en tu amor. Yo te adoraré, en tu amor. Yo te adoraré, en tu amor. Yo no seré igual, yo no seré igual. Cuán gloriosas son tus obras, cuán profundos tus pensamientos. En ti me gozaré, Señor. En ti me gozaré. Mi vida sea un cántico de amor a ti. Mi vida sea un cántico de amor a ti.
por cuanto tú me has alegrado. En ti me gozaré, Señor. Cuán profundos son tus pensamientos y cuán grandes son tus obras. Una de las cosas que habíamos enseñado mucho en conferencias de alabanza y en conferencias cuando hablamos de la importancia de la alabanza, y siempre le decía a los músicos y cantantes, cuando cantamos lo que está en la palabra, te aseguras que tu cántico tiene poder y que va al trono porque viene de la palabra. Y cuando leía el Salmo 92, escribiendo este himno, impactaba mi corazón porque ¿cuántos de nosotros queremos tener la contestación a la situación y ahora nos damos cuenta que nuestros pensamientos están tan lejos de Dios como los cielos están de la tierra? El canto upon an instrument, I will worship you upon an instrument, upon an instrument, upon an instrument. I will worship you upon an instrument, upon an instrument. I will worship you, O Lord, upon an instrument. En cánticos de amor eres exaltado, Padre. Tu nombre es glorificado, Señor. Tu precioso nombre, Jesús. Amado Padre, gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, porque tú lo entregaste todo por mi Padre en la cruz. Y hoy, Señor, entrego todo ante ti, Señor, mi trabajo, mi familia, mi hogar, mi carrera, todo es tuyo, Señor. Úsame, Padre, úsame, Señor, para liberar a tu gente, Señor, para traer más siervos ante ti, Padre, para hablar tu verdad, Señor, para dar luz, Señor, para hacer luz, Señor, en medio de tanta oscuridad, Señor. Úsame, Señor. Somos tuyos, Padre. Nos entregamos ante ti, Señor. Llénanos, Padre. Que tu Espíritu fluya, Señor. Oh, tu hermoso nombre es aceptado, Señor, en esta mañana. Eres glorificado. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, para ser, cuán hermoso su nombre es, no hay otro
nombre como el tuyo. La muerte Sí, venciste, Señor. el velo Sí, partiste, Señor la Jesús. tumba vacía. Sí, Señor. Solamente tú, Señor, has Tus resucitado a cielos los muertos, Dios. declaran tu gloria Sí, Señor, hoy te has sentado, Dios, a la diestra del Padre. Sí, Señor. Gracias te damos, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Esa tumba vacía está con el testigo, Señor, de que tú estás en el lado del Padre. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es tu Todo nombre, tiene autoridad, Señor, poderoso es tu sobre las nombre. enfermedades, sobre la muerte, sobre la depresión. No hay nada que pueda contra ti, Señor. Gracias te damos. Los cielos declaran tu gloria proclaman, resucitaste Padre Santo, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es Él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Sí, Señor, no hay otro nombre como el tuyo, Jesús. Tú, Señor, fuiste el que resucitaste de los muertos, Señor. No hay otro nombre. Moriste en esa cruz derramando Otro cada nombre gota de como tu el sangre, nombre de Dios. Jesús. Sí, Jesus. Señor. Solamente tú eres digno de estar al lado del Padre, Jesús. Jesús. Gloria damos a ti, Rey. Nombre sobre Santo es tu nombre, Señor. Gloria te damos, Señor. Gloria te damos, Rey. Señor, levantamos tu nombre en Sí, alto. Señor Jesús. Más alto que todo, Señor. Exaltado seas tú. Porque solo tú eres digno de nuestra adoración. Solo tú, Rey. Solo tú, Jesús, Cristo, es digno de nuestra adoración. Gloria damos a ti, Señor Jesús. Oh, tú eres hermoso, Nadie Poderoso. es como tú, Dios. nuestro Salvador. Santo, santo eres tú, Señor. We praise your name, Jesus. We praise your name, Lord. Sí, Señor. Gloria damos Señor, a ti, te Señor. queremos conocer más. Sí, Señor. Porque cada día que pasa, queremos acercarnos más a ti. Sí, Señor Jesús. Cada momento, Señor, en tu presencia, nos damos cuenta más y más quién eres tú, Gracias. nuestro Rey, nuestro Creador. Exaltado sea tu Dios. Y Señor, nos damos cuenta que no necesitamos nada más. Just you, Jesus, you are the way, the truth, and the life. There's nothing else that we need. Draw me close to you, Lord. Porque con mis propias
sí, I love you, Lord. Te amo, Jesús. Y te necesito, Señor. Gloria te doy a ti, Rey. Santo es Tú tu eres un nombre, Dios Señor. bueno, un Dios bueno. Nadie está Y tu amor es Señor. incomparable. Tu paz pasa todo entendimiento. Tú eres Dios. Sí, You Señor. are all I need. Tú eres Dios. Y yo quiero estar aquí en tu presencia, habitar en tu presencia y adorarte, Señor. Levantar tu nombre. Santo es tu Señor Jesús. We praise your name. Santo es tu We nombre, praise your Señor. name. You are the way. Santo es Tú eres el camino. Te adoramos. Gloria Te te damos, adoramos. Rey. Te adoramos. Te damos, Señor. Yes, Lord. Exaltamos, Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Santo eres tú, Señor. Gloria te damos, Señor. Aquí estás. Sí, Señor Jesús. Debemos mover. Gloria te damos, Dios. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagros
matrimonio, en tus hijos, en tus familiares. Si hay alguno que esté enfermo, el Señor está orando en este momento. Porque aunque no lo vemos, el Señor siempre está orando. Cuando Dios está en silencio es cuando más está orando. Señor Jesús, gloria te damos, Rey. Aunque no te vemos, Señor, sabemos que tú estás orando, Señor. Tú no paras de orar, Señor. Tú no descansas, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, tú eres el único que cumple tus promesas, Dios. Sí, Señor Jesús. Gracias te damos, Rey, en este día. Exaltado Jesús. Te glorificamos, te adoramos. Nos postramos ante ti, Jesús. Porque tú eres Dios. Tú eres soberano sobre todo. Sí, Señor. Gracias te damos. Señor. Gloria te damos, Rey. Exaltado seas tú sobre todas las naciones de la tierra, Señor. En el cielo y debajo de la tierra, Dios. Gracias, Dios. Gloria te damos, Jesús. Él es milagroso. Sí, Él Señor, cumple Rey. promesas. Él abre caminos donde no hay Sí, caminos. Señor. Él es el creador. Sí, Señor. Él es todo. Sí, Señor. Él es espacio, tiempo. Él es eternidad. No tiene principio. No tiene final. Sí, Señor. Él es el alfa. Él es la omega. Señor. Él es el camino. Él es el que ha de volver. Él es el que murió en la cruz. Él es el que derramó su sangre, cumplió la ley, cumplió la justicia, tomó tu lugar, tomó mi lugar. Él es quien tiene un nombre que va sobre todo nombre. Él es Yahya. Él es Rafa. Él es la luz del mundo. Él es el fundamento que nadie puede romper y nadie puede mover. Él es el más alto, el altísimo, el altísimo, el altísimo. He is the most high, the most high, the most high, the most high. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Él es mi Dios, él es mi rey. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Dios. Señor. Señor.
Gloria damos a ti, Señor, en este día. Te adoramos, We Señor. come to your presence. Venimos ante tu presencia. Señor Jesús. Yo te digo, Padre, para dejarte saber, Señor, que te necesitamos. Sí, Señor. We need you, Father. Sí, Señor. We need you, Lord. Necesitamos de ti, Te Señor. necesitamos, Señor. I need you, Father. I need you in my life. I need you, Lord, in my decisions. Te necesito en mi vida, en mis decisiones. I need you, Lord. ¿Cuántos lo reconocen así? Amén. ¿Cuántos reconocen su necesidad de Dios? Amén. Eso es. Sí, Señor Jesús. Exaltado seas tú, Señor. Sí, Señor Dios. Gloria damos a ti, Señor. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor. La gloria te damos a ti, Rey, por toda la eternidad, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. gloria a Dios. Gloria te damos a ti, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. Exaltado seas tú, Señor. Nadie es tan grande como tú, poderoso Jehová. Exaltado seas tú, Dios. Santo es tu nombre. Santo es tu reino. A ti exaltamos, Señor. Bienvenidos nuevamente a todos los que se conectan. Esperamos que se hayan gozado como nos gozamos nosotros con la adoración de nuestra iglesia principal, Monte de Sion, en la ciudad de Green Acres, Lake Worth, Florida. Desde aquí, desde este su ministerio, Ágape Monte de Sion, le enviamos un caluroso saludo. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Pastor Luis González. Y en esta mañana el mensaje que les tengo es, el Señor me lo dio el otro día mientras estaba hablando con una persona sobre una situación la que le pasó. Y esta persona estábamos hablando en diferentes temas y llegamos al tema de las cosas peligrosas. Y empezamos a describir diferentes eventos, diferentes cosas que había pasado a algunas personas. Pero después esta persona me empieza a conversar y decirme y narrar un evento que le pasó a ella. Esa persona, según estábamos hablando, fue mordida por una serpiente de las más venenosas. Y me narraba cómo el veneno, según la mordió, cómo el veneno empezó a subir por donde fue la mordedura. Y con el dolor intenso que ella tenía, pero no podía hacer nada. La llevaron al hospital y tenían que esperar porque no había el antídoto. Para los que no saben, cuando una serpiente, usted es mordido por una serpiente, lo más conveniente es que agarre la serpiente para que se sepa exactamente cuál es el antídoto que se necesita. Además de que en aquel lugar no había ese antídoto para esa serpiente. El antídoto hay diferentes lugares donde lo guardan porque no se puede conservar por mucho tiempo. Pero aquella persona narrándome su historia, me narraba cómo el veneno iba haciendo efecto en su cuerpo sin que ella pudiera hacer nada. Mas solo esperar que llegara el antídoto, el cual estaba a millas de distancia de donde ella estaba. También nosotros hemos sido mordidos por la serpiente del pecado, el cual no importa lo que hagamos en nuestra humanidad, no podremos contrarrestar el efecto de su veneno en nosotros, el cual va lentamente afectándonos, sin que podamos hacer nada hasta que recibamos el antídoto.
Aquella persona tenía que esperar en aquel lugar para que trajeran el antídoto. Nosotros también hemos sido mordidos por esa yo le llamo la serpiente del pecado, el cual nos va también consumiendo y nos va alejando del Señor. Nos va llenando de esa condenación, de esa enfermedad llamada pecado, el cual solamente hay un antídoto y es Cristo Jesús. La base del mensaje de esta mañana está en Romanos capítulo 5. Leeré diferentes versículos. El primer versículo es capítulo 5, versículo 12. Después el 18 y después el 19 y el 21. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. El 18 dice lo siguiente: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justicia que da vida a todos. El 19 dice: porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y el 21 dice: a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Estoy utilizando Nueva Versión Internacional en el mensaje de esta mañana. El apóstol comienza narrando y diciendo que por un hombre fue contaminado todo. Y esa contaminación nos llevó a la condenación. Desde que Eva y Eva pecaron, el veneno llamado pecado está en nosotros. Y lentamente nos va contaminando y llevándonos a la muerte si no tomamos el antídoto correcto. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, especialmente a Adán, le dijo que cuidara de la tierra, se enseñoreara de ella y que la subyugara. Pero Adán, permitiendo la tentación de Eva, pecó y llevó a toda la creación a un estado de condenación. Y desde el principio estamos condenados a muerte. A veces pensamos que la muerte es la muerte física, pero hay una muerte que es más dolorosa, que es la muerte espiritual. Estar separados del Dios creador que fue quien nos hizo. Y el apóstol Pablo comienza diciendo: por medio de un solo hombre, refiriéndose a Adán, el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo, eso es lo que tenemos hoy, el pecado en el mundo. Pablo nos dice que la muerte entró en la creación por un hombre, cuando Adán pecó y llevó a toda la creación a una muerte espiritual con Dios. Y una separación y sentencia la cual era imposible que el hombre quitara por sus habilidades. Por lo tanto, este estaba condenado al juicio de Dios y a una muerte eterna. El apóstol Pablo dice: y por medio del pecado entró la muerte, así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. A nosotros, ser descendientes de Adán, llevamos el pecado original en nosotros. Es ese pecado que fue puesto en nosotros por Adán, por haber desobedecido lo que Dios lo envió. Romanos 5:18 dice lo siguiente: como por la transgresión, de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Dios nos dio un antídoto a esa condenación. Aquella persona con la cual yo estaba hablando, que me narraba su historia,
Decía que ella tenía que haber esperado el antídoto que lo trajeran. Mientras estaba en una cama con dolor y pensando que tal vez el antídoto no llegaría. Pero nuestro Señor, Dios nos dio el antídoto para el pecado. Nos dio el antídoto para esa enfermedad que está en nuestro espíritu, llamado Jesús. Ese es el antídoto a nuestra enfermedad. Hay serpientes las cuales pueden matar de inmediato y hay otras que lo hacen lentamente y muy dolorosamente. Así es el pecado que se aloja en nosotros. Es lento, va consumiéndonos, nos va separando de Dios hasta el punto en que ya no dependemos de Él. Lentamente nos va matando espiritualmente frente a Dios, a menos de que recibamos el antídoto que nos proveyó. Efesios 2:1 dice lo siguiente: y Él os dio vida, refiriéndose a Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El veneno de una serpiente puede matarte instantáneamente como puede matarte lentamente. El pecado nos mata instantáneamente frente a los ojos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. No dice que éramos pecadores, dice que estábamos muertos, no teníamos vida. Frente a Dios éramos un saco de huesos secos sin vida. Pero mire, lo más maravilloso es que Él dice: y Él os dio vida a vosotros. Volvió a traer esos huesos secos sin vida a la vida. Este veneno llamado pecado nos lleva a estar muertos y separados de Dios. Pero Dios, por su gracia, amor y misericordia, nos ha dado el antídoto que necesitamos. El apóstol dice que nos dio vida. Esto estipula que estábamos muertos para Dios espiritualmente por nuestros pecados. Dios nos dio vida a través de su antídoto llamado Jesús. Y en Romanos dice: de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesús es ese antídoto que Dios nos dio contra esa mordedura de serpiente llamada pecado. Él es el que nos justifica, Él es el que nos hace justos frente a Dios. Él es el antídoto para esa mordedura de serpiente que nos va consumiendo lentamente. El antídoto para una mordedura de serpiente está en mezclar la sangre limpia con el veneno de la serpiente para así generar el antídoto. Dios pidió un sacrificio de sangre perfecto y solo Jesús lo podía hacer. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7 dice lo siguiente: por eso, al entrar en el mundo, refiriéndose a Jesús, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me presentaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Dice: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. No importa lo que nosotros tratemos de hacer en nuestras habilidades naturales, a Dios no le va a agradar para redimirnos de nuestros pecados. Eso Dios no lo mira, que puede redimirte. No importa las obras que tú hagas, no importa lo bueno que tú seas, no importa lo bien que te comportes, no te da la salvación. No te da ese antídoto que se llama Jesús. Después más adelante dice:
no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Porque en el Antiguo Testamento cada año se tenía que sacrificar un animal, un cordero, para que tapara temporalmente los pecados de aquel pueblo. Era un continuo sacrificio año tras año de un animal. Y Jesús dice, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado, porque no podían limpiar el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como dice el libro, he venido a hacer tu voluntad. He venido a hacer ese antídoto a la mordedura de serpiente llamada pecado que tiene el mundo. De la misma manera que el antídoto es hecho de mezclar la sangre con el veneno, así también Dios hizo con Jesús. Haciéndose hombre y usando su sangre limpia, pura y sin contaminación, creó el antídoto para el pecado, el cual nos separaba de Dios. Porque un Dios santo e infinito requiere un antídoto santo e infinito. Y ese fue la sangre de Cristo derramada en aquel madero y su muerte en la cruz. No importaba lo que el pueblo hebreo hiciera durante el año, los sacrificios que hicieran cada año no los redimía del pecado. Porque Dios es un Dios santo e infinito. Aquel sacrificio tenía que ser santo e infinito por la eternidad. Y el único que podía hacerlo era Jesús. Hebreos 10:10 dice lo siguiente. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante Él. Sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Jesús entregó su sacrificio y su sangre, el antídoto que necesitamos para el pecado y la condenación de separación que teníamos frente a Dios. Para que sea un sacrificio ofrecido una vez y para siempre. Ya no hay que matar animales para redimir el pecado. Ya no hay que hacer sacrificios constantes para redimir el pecado o para tapar el pecado, perdón. Solamente se requirió la sangre santa y poderosa de nuestro Señor Jesús para que una vez y por todas fuera sacrificio eterno. Pero sin ese antídoto estamos condenados a una separación eterna de Dios. En la conversación aquella persona que fue mordida por la serpiente, como parte de su narrativa explicaba cómo el veneno iba haciendo efecto en su cuerpo lentamente. Y para monitorearlo los médicos marcaban el área según el veneno iba infectando su cuerpo. Y esta miraba impotentemente sin poder hacer nada. Ni tampoco los médicos, ya que no tenían el antídoto necesario en aquel lugar. Y el lugar más cercano estaba a millas de distancia. El pecado va infectando nuestro espíritu sin que podamos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Y nos va poniendo una marca de juicio según va progresando. Pero a diferencia del antídoto que estaba a millas de distancia, el antídoto al veneno al veneno que llevamos en nuestro espíritu, está solo a un paso, a los pies de la cruz, en el sacrificio de sangre de Cristo. Solamente está a un paso. Aquel antídoto estaba a millas de distancia que tenían que traerlo en helicóptero. Pero la redención a tus pecados y a mis pecados estaban solamente a un paso. A los pies de la cruz. Cuando nos rendimos a los pies de la cruz y confesamos que somos pecadores. Cuando nos rendimos a los pies de la cruz y entendemos que por nuestras habilidades no vamos a obtener la salvación. Cuando nos rendimos a los pies de la cruz y entendemos que Dios es soberano sobre todo. Cuando nos rendimos a los pies de la cruz y entendemos que estamos condenados a muerte sin el antídoto que se llama Cristo Jesús.
Porque la paga por el pecado es muerte, dice el libro de Romanos. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Porque la paga por el pecado, estamos condenados a muerte. Estamos condenados a muerte, humanidad, si no recibimos el antídoto que es Cristo Jesús. Pero Dios es tan misericordioso y su gracia se extiende sobre todo, que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. No es por las cosas que hagamos ni por las ofrendas que demos, es por la dádiva de Dios, que es el que nos da la vida eterna en Cristo Jesús. Una dádiva, un regalo, algo que no merecíamos en Cristo Jesús. Jesús fue la propiciación perfecta. Este es el antídoto perfecto que el mundo necesitaba. Juan dice en su libro, en su evangelio, siendo Él, refiriéndose a Jesús, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús no solamente murió por ti y por mí, que somos salvos ya, sino que por todo el mundo. Nació por el criminal que hoy está en la cárcel, nació por el que todavía no ha nacido, nació por el que todavía dice que Dios no existe, nació por el ateo que todavía no confiesa su nombre. Fue la propiciación. Él se entregó por todo el mundo, murió en una cruz derramando hasta la última gota de su sangre, para que tuviéramos el antídoto al pecado. Solo la sangre de Jesús es la que nos limpia del pecado. No hay otra manera ni antídoto a este. Para la mordedura de una serpiente, el antídoto es de acuerdo a la clase de serpiente. Pero para el pecado solo hay un antídoto, y es Cristo Jesús. Corintios 15, 49 al 50 dice lo siguiente. Pero esto digo, hermanos, en la carne y la sangre no os puede heredar el reino de Dios. El apóstol Pablo lo dijo claramente, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Nosotros por nuestras habilidades, nosotros por nuestra naturaleza, no podemos heredar el reino de Dios. Porque tenemos una marca de pecado. Tenemos una estampa que nos dice condenado. Tenemos un sello que nos dice, Dios haz justicia conmigo. Tenemos que ser limpios, tenemos que ser purificados, tenemos que recibir el antídoto que solamente está en la sangre derramada de nuestro Señor Jesús. La sangre no puede heredar el reino de Dios. El hombre no puede heredar el reino de Dios a menos que sea santo, que sea limpio, que sea incorruptible. Ni la corrupción hereda incorrupción. Nosotros estamos corrompidos desde el momento en que Adán pecó. Y por lo tanto no podemos heredar incorrupción. No podemos ser incorruptibles. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Tenemos la imagen de Adán, tenemos el pecado de Adán en nosotros, las consecuencias de Adán y su pecado están en nosotros. Pero cuando venimos a los pies de la cruz y aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro único Salvador, tenemos también la imagen celestial. En ese momento somos limpios, redimidos, santificados, justificados por la sangre de Jesús, el Cordero inmolado que quitó de una vez y por todas el pecado del mundo. Venimos a ser celestiales, venimos a tener también la imagen de Cristo en nosotros. Como Pablo decía, más ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí ahora.
Tenemos en nosotros el pecado que nos lleva en la corrupción frente a Dios y por lo tanto no podemos heredar la vida eterna. Por eso necesitamos el antídoto que es Cristo Jesús. La sangre de Cristo es la única que nos puede redimir del pecado que hay en nosotros. Cuando vamos a un dealer de autos, los vendedores utilizan comparativas y ofertas para que compremos el auto que nos presentan, diciéndonos este auto tiene esto, este auto tiene esto otro. Así hace el mundo para seguir haciendo que el pecado siga contaminándonos. El mundo nos sigue diciendo, mira, aquí tenemos esto para ti, mira qué lindo. Mira, pero si tú lo haces una vez no te va a hacer daño. Trata esto hoy, pero no te apures, que una vez no tienes problemas. Pero Colosenses 1:14 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La redención está en la sangre de nuestro Señor Jesús. Somos santificados, somos redimidos, somos justificados solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Somos perdonados de nuestros pecados, dice el apóstol Pablo. La sangre de Cristo es la única que nos puede justificar, salvar, redimir y santificar. No hay nada que nos pueda dar tanto como la sangre de Cristo derramada en la cruz. Cuando vamos a un dealer, el vendedor de autos nos muestra un auto que tiene esta y esta cualidades, pero hay otro que tiene otras. Y a veces lo que queremos no lo tiene un mismo auto, solo que tenemos que ir a otro auto y tal vez ese otro auto no tiene el color que queremos. Y así vamos buscando y llegamos al punto que a veces nos tenemos que comprometer a coger lo que tenemos. Pero la sangre de Cristo es la única que tiene todo lo que necesitamos para que estemos frente a Dios justificados. Para que ya la condenación que había sobre nosotros por Adán no esté. Somos salvados, somos justificados, redimidos y santificados. No hay nada que nos pueda dar más que eso. La sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y del castigo eterno, sino que su sangre purifica nuestra conciencia de obras muertas, para así poderle servir al Dios eterno, al Dios vivo que está en los cielos. Solo Jesús es el antídoto a la condenación eterna del hombre. La sangre de Cristo es tan poderosa que su sangre no solamente nos justifica, sino que también nos purifica, nos limpia la conciencia, porque viene a vivir en nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de nuestros pecados. Solo Jesús es el antídoto a la condenación eterna del hombre. Cuando Dios desató juicio sobre el mundo, fue porque la maldad del mundo, la maldad del hombre había llegado a tal punto que ya no tenía temor de Dios. Y todos sus pensamientos y acciones eran de maldad. Génesis 6:5 dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué está pasando hoy en día con esta generación? ¿Qué está pasando con la humanidad hoy en día? Estamos caminando en esa dirección. La maldad del hombre se sigue aumentando a pasos exagerados. La separación de Dios se sigue aumentando. Y los pensamientos y el corazón del hombre se siguen contaminando solamente pensando en mal. Hoy también el hombre está cada día más contaminado por el pecado. Y sus pensamientos son de mal y sin temor de Dios. Vemos cómo el mundo está en decadencia espiritual, moral y física a pasos agigantados.
llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Jesús dijo en uno de los evangelios que el amor se enfriaría por la multiplicación de la maldad en el mundo. El amor se va a enfriar. El amor hacia Dios, el amor hacia leer la palabra, el amor hacia buscar una comunión con Dios, el amor hacia el prójimo. El amor se enfriará por causa de la maldad en el mundo. Ya tal vez hoy no buscamos buscamos al Señor como lo hacíamos. Ya hoy tal vez agarramos la Biblia y leemos 1 o 2 versículos, ya pensamos que con eso ya estamos ready para el resto del día. O la cogemos una vez a la semana y la leemos y ya hicimos nuestra obra. Pero nuestra comunión con el Señor tiene que ser constante. Porque como dijo Jesús, el amor se enfriará. Es como un matrimonio que lo compara casi siempre las presentaciones. Presentan siempre al matrimonio como una plantita, que le vas echando agua, mientras le vas echando agua la planta va creciendo. Pero el día que le dejas de echar agua la planta se va decayendo. Asimismo es el amor con nuestro Señor. Tenemos que constantemente echarle agua, tenemos que constantemente buscar de Él, tenemos que constantemente estar en comunión con Él, tenemos que constantemente venir a los pies de la cruz y entender que somos nada sin Él. Porque si no hacemos eso, poco a poco nuestro amor se va enfriando. Nos va a pasar como al principio de la humanidad, que Jehová vio que como la maldad, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal y hacían todo el mal. Cuando Dios desató juicio sobre Sodoma y Gomorra, dice las Escrituras que aquella civilización, aquella ciudad, aquella generación estaba tan y tan corrompida por el pecado y la maldad que hasta los jóvenes querían violar a los ángeles que habían llegado. Hasta los jóvenes, hasta los niños, dice la Escritura. Aquella maldad estaba ya en su ser, había llegado a un punto que era irremediable. Pero Dios nos dio un antídoto. No importa el pecado que haya en ti, Dios nos ha dado el antídoto que es Cristo Jesús. Dios tiene el antídoto correcto que tú necesitas para ese veneno llamado pecado que hay en ti. Y es la sangre de Cristo, la cual tiene el poder de expiar un número infinito de pecados presentes, pasados y futuros, cometidos por ti y por mí y por todos los hombres. Y todos aquellos que ponen su fe en esa sangre serán salvos. La sangre de Cristo es única. Tiene el poder de expiar, quitar, eliminar, limpiar todos los pecados que hemos cometido, pasados, presentes y futuros. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Según aquella persona que me narraba, que tenía que esperar porque llegara el antídoto, nosotros tenemos hoy el antídoto frente a nosotros. Y se llama Cristo Jesús. Y Efesios 1:7 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón por su sangre, la santificación por su sangre,
La limpieza y la pureza por su sangre. No es por la sangre que tenemos, sino por la sangre de Cristo, que fue la que se derramó en un madero. Para concluir en esta mañana, la sangre de Cristo derramada en la cruz no tiene comparación. Es la única que tiene el poder de expiar un número infinito de pecados, presentes, pasados y futuros. La sangre de Cristo es la única que nos puede justificar, salvar y redimir. No hay nada que nos pueda dar tanto como la sangre derramada por Cristo en la cruz. Porque el pecado y la condenación eterna requerían un sacrificio santo y eterno. Y este fue Cristo Jesús y su sangre derramada por ti, por mí y por el mundo. Nuestro Señor derramó su sangre por ti y por mí, para que tuviéramos en Él vida eterna. Para que así pudiéramos entrar al reino de los cielos. Para que así el Señor se glorificara y hiciera su obra en ti y en mí. Señor, gracias te damos en este día. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Que tu obra milagrosa, Señor, llamada redención, Señor, a través de su sangre, sea gracias te damos por ella. Porque tú, Señor, eres el Dios eterno, el cual dio su sangre en la cruz para redimirnos de un pecado eterno y una condenación frente a Dios. Gracias te damos, Señor. Nos despedimos de aquí, pero no de tu presencia, Señor. Sí, Señor, estamos listos, Señor, para recibirte, Señor. Te recibimos, Señor, en este día, Señor. Que tú nos limpies, Señor, con tu sangre poderosa. Padre, que tú hagas tu obra en nosotros, Señor. Padre, que tú nos limpies, Señor, y nos hagas cada día más conforme a tu voluntad. No hay nada como tu sangre, Señor. No hay nada que el mundo nos pueda ofrecer que sea mejor que el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Mientras el mundo, Señor, va a la destrucción a pasos agigantados, Señor, tú nos has dado, Señor, el antídoto a esa muerte que se llama pecado, a esa separación eterna que si no te recibimos, Señor, tenemos con el Padre. Sí, Señor, sabemos que tú vas a hacer algo en este lugar, Señor, porque venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Que cada uno, Señor, de los que nos escuchó en este día, Señor, te reciba a ti, Señor, como su Salvador, Señor. Que te reciba a ti, a tu sangre, Señor, para que sean limpiados. Que así tengan vida eterna. Porque si por uno, Señor, el pecado entró en el mundo y la condenación que pesa sobre nosotros, Señor, por alguien más poderoso que ese que entró en el mundo vino nuestro Señor Jesús, el cual derramó hasta la última gota de su sangre en un madero, haciendo la voluntad del Padre, dándole un sacrificio eterno, el cual es requerido. Y hoy, Señor, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio. Porque tú eres el Dios de lo imaginario y de lo ordinario, Señor. El Dios de lo inmortal, Señor. Gracias, Señor, te doy, Señor. Nos despedimos de aquí, Dios, pero no de tu presencia, Señor. Que tu sangre, Señor, nos continúe limpiando y haciéndonos cada día más. Gracias, Señor, por redimirnos, por salvarnos y por santificarnos, Señor.
porque nadie pudo hacerlo, solamente tú. lo recibiré. Gracias, Señor, te damos. Nos despedimos de aquí, los bendecimos y los esperamos el jueves para nuestros estudios bíblicos. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti